Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Hoy acudimos a la cita veraniega, a pesar de estos calores infernales, para haceros unas cuantas recomendaciones de libros, por si os vienen bien para las vacaciones. Así que vamos a ello. Y hoy vamos a dar inicio a este vídeo con una obra de literatura japonesa, de un autor bastante renombrado y también premiado, que murió en el año 93. Se trata de Kobo Abe, un escritor famoso por libros como La mujer de arena o El crimen del señor Koruma, pero hoy venía a hablaros de otra de sus novelas, de las más relevantes y curiosas, que se llama Idéntico al ser humano. Esta es una novela del año 67, aunque en España se publicó en 2010, y recuerda mucho a literaturas como la de Kafka o la de Alberto Moravia. En este libro encontramos a un personaje de nuestra época, de nuestra era, que se dedica a hacer un programa de radio en el cual habla de marcianos. Además, se da la circunstancia de que los seres humanos han lanzado un cohete que intenta llegar a Marte y que durante el transcurso del argumento lo va a conseguir. Y en esa se le va a presentar a este locutor, guionista, se va a presentar un personaje en su casa que dice ser un marciano, pero del cual su esposa le advierte telefónicamente que sencillamente es una persona con esquizofrenia. Así que ante un argumento como este nos encontramos una novela plagada de diálogos, muy entretenida, que obviamente reflexiona acerca del ser humano y desde un punto de vista eh, no excesivamente amable. Es un libro importante dentro de la literatura japonesa mmm, y, y, muy curioso porque este es uno de esos escritores también inclasificables que además de escribir pues tuvo por ejemplo fundó un estudio para formar actores y que nos recuerda mucho pues un mundo eh, con carácter surrealista, onírico y a veces también mmm, con cierto eco de pesadilla. Eh, Os recomiendo este autor que en su lectura es fácil de abordar y que no deja de ser interesante y curioso. Y a continuación os voy a hablar de un libro antiquísimo y que todos conoceréis, al menos por su nombre. Se trata del Génesis, el Génesis bíblico, que en esta ocasión ha sido magníficamente reeditado y recuperado con unas peculiaridades que ahora os diré por la editorial Blackie Books en una saga de libros que han bautizado como clásicos liberados, donde por ejemplo está la Odisea, y, y que tienen una serie de peculiaridades que los hacen muy valiosos. Este libro concretamente cuenta con una traducción directa del hebreo de Javier Alonso López y que procura poner a disposición del lector actual esta obra que puede datar en torno al siglo X antes de Cristo y cuya historia la mayor parte de nosotros conocemos de nuestra infancia o algo tan valioso dentro de nuestra cultura por lo imbricada que está con ella, lo pone a disposición con un tipo de traducción
que no es religiosa, sino que es laica. Y eso nos permite abordar el texto de un modo muy enriquecedor, desde el punto de vista de que podemos abordarlo como una galería de historias míticas y, y teniendo la garantía de que no se haya sesgado confesionalmente. Además, cuenta con una serie de extras, este libro, donde hay artículos, por ejemplo, de carácter científico. Vienen, por ejemplo, una infografía muy curiosa sobre cómo imaginan, en función de los datos que se facilitan en el libro, cómo era, por ejemplo, el arca de Noé, en cuanto a sus medidas, en cuanto a cómo estaba diseñado. El libro está fabricado con mucho mimo y lleva, como os digo, además del Génesis, textos de Vinicius de Moraes, de Stephen Hawking, de Arthur Dobbs. Estos libros se caracterizan por poner el texto en la línea, en la página, en la zona principal, pero dejar un espacio grande en los márgenes para colocar glosas. Glosas que hacen que esta obra renazca verdaderamente y que pueda ser abordada por personas que sean creyentes y otras que no lo sean. Sencillamente, lo mismo que nos acercamos a textos orientales, pues esto obviamente está mucho más relacionado con nuestra perspectiva cultural, que es la judeocristiana, y ayuda a poder reflexionar sobre muchas cuestiones de nuestra cultura y de nuestras creencias. Así que es un libro muy curioso y muy interesante. Creo que hay que valorar el esfuerzo y la valentía de lanzar una edición del Génesis, que es algo, bueno, pues que uno puede tener al alcance en cualquier Biblia, ¿no? Pero en este caso, claro, esto es otra cosa distinta. Hay una perspectiva, por ejemplo, también feminista, en el sentido de, pues, por ejemplo, se analizan las últimas teorías sobre la autoría del Génesis y se habla de la posibilidad de 3 autores, de que uno de esos autores fuera una mujer. En fin, es muy, muy valioso y muy curioso tener este punto de vista alternativo y os invito a que leáis esta nueva edición de Génesis. Y ahora vamos a dar un cambio de género. Nos vamos a ir a la poesía para hablaros de un libro muy singular publicado por Galaxia Gutenberg, que se llama Conocimiento de la tarde y es del francés Joe Busquet. Un escritor cuyo único volumen poético es el que hoy os muestro y que tiene una vida marcada completamente en lo literario por un suceso biográfico. Él participó en la Primera Guerra Mundial y fue gravemente herido, lo cual le dejó relegado a una cama para el resto de sus días. Murió en 1950. Este hecho hizo que él intentara, a través de la literatura, seguir con su vida. Siempre había sido una persona muy activa, entonces intenta literariamente que haya una continuación de su yo de un modo activo a través de la literatura. Y así se convierte en un alto exponente del surrealismo, con obras que tardaron mucho tiempo en publicarse, pero cuyo valor se ha ido reconociendo gradualmente. Así que este volumen, Conocimiento de la tarde, nos da una de esas facetas de Busquet, la del poeta, en una edición bilingüe que nos aproxima a unos textos
como no, críptico en tanto que surrealista, pero con una sugerencia de imágenes absolutamente sugestivas y enriquecedoras. Así que también os recomiendo esta obra, El conocimiento de la tarde, de Joe Busquet. ¿Y qué mejor para abordar estos calores que una novela gráfica de un joven creador español afincado en Málaga, apodado Frankman Román, un chico criado en la época de las tortugas ninja, de las sagas de Marvel, y que ha estado muy ligado al mundo no solamente del cómic, sino también del cine, como actor, director, una persona versátil que ha creado cortos y que ahora con File Number se adentra en la novela gráfica, además dentro de un ámbito que él conoce bien, dado que también por profesión es detective privado. De forma que os invito a adentraros en una historia totalmente prototípica de detective, que además está alimentada con una banda sonora que se pone a disposición de quienes compran la novela gráfica a través de códigos QR y, y que renueva el género negro a través de la búsqueda de resolución de enigmas. Una obra ligera que abre una nueva línea para Frankman Román y que esperemos que os guste. Y cierro el vídeo de hoy con una novela muy poco conocida en España, pero que seguramente a muchos os gustaría, titulada Un Dios cotidiano, de un escritor argentino que murió allá por 2011, que se llamaba David Viñas, concretamente Boris David Viñas Porter, y que es un escritor muy relevante dentro de la intelectualidad argentina durante mucho tiempo. Este hombre, en esta novela, sitúa la historia en un colegio religioso de la primera mitad del siglo XX, y aquí es importante contextualizar que la dictadura argentina tuvo muchas similitudes que la emparentan con la que sufrimos en España con Franco. De forma que, curiosamente, en el libro resuena constantemente nuestra historia, la historia de España, de la guerra civil y de la dictadura. Y es, digamos, la única alternativa que le queda al escritor argentino para mostrar lo que allí sucede, que se parece mucho a lo que sucedía aquí. De forma que, como no puede hablar de lo de allí, habla de lo de aquí, y de esta manera también nos da un punto de vista muy interesante para los españoles. Claro, los argentinos se encontraban muy comprometidos, la intelectualidad argentina, con todas aquellas personas que huyendo de la guerra acabaron en este país. Y cuando nos habla Viña de este protagonista, que es un religioso joven que da clases en este colegio, y nos muestra cómo el colegio está totalmente alejado de los principios pedagógicos y de los principios incluso evangélicos, cómo reina en el colegio el miedo, reina la sospecha, pues no puedo por menos que recordar muchas cosas que me contaban, que me cuenta mi padre, que me cuenta gente de su edad, de lo que vivieron y sufrieron en colegios religiosos en esa época
aquí en España, ¿no? Lo alejado que estaba, digamos, el ambiente de esos centros de lo que era la religiosidad auténtica, ¿no? Del cristianismo. Y esta es una novela corta, de menos de 200 páginas, pero que toca el corazón de, de los españoles y también de cualquiera que se sienta eh, urgido a dar una respuesta ante no solamente la violencia, sino un antisemitismo de fondo y con toda la tristeza que comporta ese ambiente que se vivió y que marcó a generaciones de españoles, sobre todo niños, durante una época que en determinados aspectos fue oscura y que hizo decir a personas como Max Sau, a su vuelta en el año 69 a España, que lo malo de España no era que se hubiera perdido la libertad, sino que se hubiera perdido el concepto de la libertad. De modo que esta es una novela de un argentino que se siente cercano en su situación, en la de su país, a la que se vivió en España, y que, bueno, no conviene olvidar nunca pues lo que se hizo mal, lo que oprimió a personas jóvenes que luego se hicieron adultas, marcadas por ese ambiente de soledad, de tristeza, de miseria y de violencia que dejó una imagen falsa de la verdadera cara del cristianismo, ¿no? A través de estos religiosos que tenían pues una manera muy peculiar de entender el amor a los niños y a la enseñanza. Y hasta aquí la propuesta de hoy. Esperamos que os hayan gustado los libros que hemos seleccionado y ya sabéis que nos podéis encontrar en la librería en nuestro horario de verano de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 6 a 8:30. Un abrazo a todos y si necesitáis algún libro allá donde estéis, ya sabéis que también os lo podemos enviar o bien por correo o por nuestra agencia de transporte. Hasta pronto.